¿Alguna vez has notado que hay personas que parecen tener una relación diferente con la vida? No necesariamente más talentosas, no necesariamente con más recursos, no necesariamente con menos problemas que tú, pero algo en cómo se mueven por el mundo es distinto. Las cosas parecen acomodarse para ellas. Las oportunidades aparecen, los golpes no las destruyen, y cuando algo sale mal, de alguna manera terminan en un lugar mejor que donde empezaron. ¿Cuál es la diferencia? Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente esa pregunta, y la respuesta que encontró no tiene nada que ver con suerte, con contactos, ni con circunstancias favorables. Tiene que ver con algo que ocurre en el interior de cada persona mucho antes de que nada suceda afuera. Hoy vamos a explorar las 5 verdades que Jung descubrió sobre las personas que parecen vivir con el mundo a su favor. Y cuando las entiendas, vas a mirar tu propia vida de una manera completamente. Hay una creencia muy común que casi todos cargamos sin darnos cuenta, la creencia de que estamos viendo el mundo tal como es, que nuestras reacciones ante las personas, ante las circunstancias, ante la vida en general, son simplemente respuestas objetivas a la realidad. Pero Jung identificó algo que cambia completamente esa idea. La mayoría del tiempo no vemos el mundo como es. Lo vemos a través de nuestro propio mundo interior, a través de memorias antiguas, creencias profundas, miedos sin nombre y experiencias pasadas que crearon una lente invisible. Y cada día, cuando salimos al mundo, llevamos esa lente con nosotros sin siquiera notarlo. Por eso 2 personas pueden atravesar exactamente la misma circunstancia y vivir 2 realidades completamente distintas. Una ve oportunidad donde la otra ve amenaza. Una entra a una conversación con apertura donde la otra entra con defensiva. Las circunstancias externas no cambian tanto como imaginamos. Lo que verdaderamente cambia es el mundo interior que cada persona lleva consigo cuando entra en contacto con esa circunstancia. Déjame contarte algo que me pasó en una situación completamente ordinaria. Una tarde estaba sentado en un café cuando vi entrar a un amigo de hace años con quien había tenido algunos malentendidos en el pasado. En el momento en que me reconoció, sentí una tensión inmediata adentro. En cuestión de segundos mi mente viajó a conversaciones sin resolver, a momentos incómodos que creía nunca superados. Estaba casi seguro de que el encuentro sería tenso, pero lo que pasó fue completamente diferente. Se acercó, sonrió con naturalidad y dijo simplemente ¿cuánto tiempo? Nos sentamos a hablar. No hubo ninguna de las incomodidades que yo había imaginado. La conversación fluyó con total normalidad. Y en ese momento me di cuenta de algo con una claridad que no había tenido antes. La tensión inicial no venía de él, venía de la historia que yo había estado cargando en mi cabeza durante años. Jung escribió algo que al principio parece solo hablar de irritación pero que va mucho más profundo. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. En la psicología junguiana esto se llama proyección. Cuando una emoción, un miedo o una creencia existe en el inconsciente y todavía no la hemos reconocido, la mente tiende a proyectarla hacia afuera. Empezamos a ver en otros lo que en realidad existe dentro de nosotros. Alguien que fue traicionado alguna vez entra a las nuevas relaciones con una sospecha silenciosa. Alguien que creció sintiéndose insuficiente cree que los demás lo están juzgando aunque esas personas simplemente estén calladas. Alguien que carga heridas sin sanar ve frialdad en todos lados aunque no esté realmente ahí. La realidad exterior no necesariamente contiene esas cosas, pero la mente aprendió a buscarlas. Y aquí está lo que distingue a las personas que parecen tener el mundo a su favor. No es que tengan menos problemas, es que su lente interior está más limpia. Han trabajado lo suficiente su mundo interior para que sus reacciones automáticas no distorsionen constantemente lo que ven. Jung creía que el camino para entender el mundo siempre comienza con el camino para entenderte a ti mismo. Cuando empiezas a observar tus propias reacciones, lo que te irrita, lo que te genera miedo, lo que te hace sentir amenazado, estás viendo las partes ocultas de tu propia mente. Esas reacciones son señales que muestran donde todavía existe una creencia antigua o una historia sin resolver dentro de la psique. Y cuando la luz de la conciencia empieza a iluminar ese mundo interior, la manera en que ves a las personas, las circunstancias y tu propia vida se vuelve más clara y más libre. El mundo exterior puede seguir siendo el mismo, pero tú ya no eres arrastrado por los viejos reflejos.
Cuando empezamos a entender que el mundo exterior con frecuencia refleja nuestro mundo interior, una capa más profunda de la psicología humana empieza a revelarse. Debajo del pensamiento consciente existe una parte silenciosa pero inmensamente poderosa de la mente, el inconsciente. Y esta parte no se convence con palabras bonitas que repetimos cada día. No discute contigo, no analiza como la razón, simplemente observa en silencio cómo vives. Jung escribió algo muy breve pero muy preciso: eres lo que haces, no lo que dices que harás. Esa frase toca una verdad psicológica que mucha gente evita. Las personas pueden hablar interminablemente de querer cambiar su vida, de querer ser más fuertes, más seguros, una mejor versión de sí mismos. Pero si la vida cotidiana sigue siendo guiada por los mismos hábitos antiguos, las mismas reacciones de siempre, los mismos miedos de siempre, entonces en la capa más profunda de la mente el inconsciente continúa creyendo la historia familiar. No recuerda las promesas, recuerda lo que se demuestra con acción. Piensa en el inconsciente como un bosque enorme. Cada acción que realizas es como una huella que atraviesa ese bosque. Un solo paso puede no dejar rastro obvio, pero cuando el mismo camino se recorre cientos, incluso miles de veces, empieza a formarse un sendero. Con el tiempo, ese sendero se convierte en el camino más fácil del bosque, y cuando enfrentas una nueva decisión, el inconsciente con frecuencia te guía de regreso al camino más familiar. Así es como se forman los hábitos y la identidad en la mente humana, no a partir de grandes declaraciones, a partir de pequeñas acciones repetidas el tiempo suficiente. Víctor Hugo lo ilustró perfectamente con Jean Valjean en Los Miserables, un ex convicto que cargaba el peso de su pasado y el desprecio de la sociedad. Después de ser perdonado y tratado con compasión por el obispo Myriel, tomó una decisión, no solo una promesa, una decisión demostrada en acciones concretas a lo largo de muchos años. Valjean comenzó a vivir como un hombre nuevo, ayudó a los pobres, protegió a los vulnerables, eligió repetidamente hacer lo correcto incluso cuando le costaba sus propios intereses. Con el tiempo, esas acciones formaron gradualmente un camino de vida completamente diferente al de su pasado. No se convirtió en el hombre que imaginó ser, se convirtió en el hombre que sus acciones probaron día a día. Y aquí está lo que distingue concretamente a las personas que parecen vivir con el mundo a su favor. No es que sientan menos miedo, no es que tengan más certeza, es que actúan en la dirección de quien quieren ser aunque todavía no se sientan completamente listos. Al principio eso se siente antinatural. Una persona acostumbrada a cerrarse se siente extraña cuando empieza a expresar lo que piensa. Una persona acostumbrada a postergar se siente incómoda cuando empieza a actuar de inmediato en algo que siempre evitaba. Pero para el inconsciente lo que importa no es si la sensación es cómoda o no. Lo que importa es que la señal de la acción cambió. Cuando esas nuevas señales se repiten el tiempo suficiente, algo muy interesante empieza a ocurrir. Las emociones que la gente suele pensar que deben llegar primero, la confianza, la claridad, la sensación de estar listo, aparecen después de la acción, no antes. La transformación real raramente comienza con una gran decisión o una promesa poderosa. Comienza con una acción pequeña pero genuina, un paso que antes evitabas. Una decisión que te acerca un poco más a la persona que verdaderamente sientes que quieres ser. Cuando esas acciones pequeñas se repiten el tiempo suficiente, el inconsciente gradualmente reescribe la historia que cree sobre ti. Y cuando la historia interior cambia, la manera en que te mueves por el mundo comienza a cambiar con ella. Cuando nuevas acciones se repiten el tiempo suficiente, un movimiento más profundo empieza a tener lugar dentro de la mente. Es cuando otra parte del ser humano gradualmente despierta. En la psicología de Jung, esa parte se llama el arquetipo del héroe. El héroe aquí no es un personaje de cuentos mitológicos con una espada y victorias resonantes. El héroe del que hablaba Jung es una posibilidad psicológica que existe en cada ser humano. La capacidad de levantarse, enfrentar el miedo y gradualmente convertirse en uno mismo. Alguien que sigue este canal compartió algo que se quedó conmigo mucho tiempo. Dijo que durante años su vida parecía bastante estable desde afuera. Trabajo estable, ingresos suficientes, todo siguiendo un camino seguro. Pero por dentro siempre cargaba una sensación vaga de que estaba viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Cada día se sentía como una cadena de hábitos repetidos. No era verdaderamente infeliz, pero tampoco sentía que estaba viviendo en alineación con quien realmente era.
Una noche después de explorar la filosofía de Jung, empezó a hacerse una pregunta simple. Si seguía viviendo así durante otros 10 años, ¿sentiría que verdaderamente había vivido? Esa pregunta se quedó con él por mucho tiempo, y entonces decidió cambiar una sola cosa muy pequeña. Empezó a dedicar unas pocas horas a la semana a estudiar nuevamente un campo que amaba en su juventud pero que había abandonado porque creyó que era poco práctico. Al principio solo fue un pequeño cambio en su agenda, nada dramático ocurrió de inmediato, pero después de muchos meses se dio cuenta de que algo adentro había comenzado a sentirse diferente, no porque su vida se hubiera vuelto más fácil de repente, sino porque había empezado a verse a sí mismo como alguien capaz de caminar en la dirección que verdaderamente quería. Lo que destaca de esa historia no es que cambió de trabajo o de carrera, lo que destaca es el momento en que se atrevió a moverse hacia lo que siempre había dudado antes. En la psicología junguiana, ese es precisamente el momento en que el arquetipo del héroe empieza a moverse. El héroe no aparece cuando todo ya es claro. El héroe aparece cuando una persona se atreve a dar un paso hacia lo desconocido. No están seguros de lo que les espera adelante, pero siguen caminando de todas formas. Jung escribió, el privilegio de toda una vida es convertirte en quien verdaderamente eres. Esa frase no habla de un gran avance repentino, habla de un proceso largo en el que un ser humano lentamente va removiendo las capas que una vez usó para adaptarse al mundo, y en ese proceso algo muy interesante ocurre. Las dificultades que antes solo se veían como fracasos empiezan a verse como pruebas necesarias. Los momentos de inestabilidad ya no son solo cosas que evitar sino parte natural del camino de crecimiento. El héroe en la psicología junguiana no es alguien que no siente miedo. El héroe es quien sigue caminando mientras el miedo todavía está presente. No espera que todo sea perfecto. Camina mientras el camino todavía está oscuro, mientras las respuestas todavía no están claras. Y son esos pasos los que gradualmente forjan a la persona en la que se convierte. Cuando una persona empieza a reconocer el llamado más profundo dentro de sí misma, también se da cuenta de otra verdad. El camino adelante raramente aparece con claridad perfecta. Hay temporadas en la vida en que ya no queremos volver al camino antiguo, pero el camino nuevo todavía está oscuro. Es en estos espacios donde la fe se vuelve profundamente importante. Jung escribió algo que sorprende encontrar en la obra de un psicólogo: la fe, la esperanza, el amor y la visión son los más altos logros del esfuerzo humano. Para él, la fe no era solo un estado emocional simple, era una capacidad psicológica profunda que le permite a una persona cruzar las regiones oscuras de la vida que la razón todavía no puede comprender completamente. Hay una imagen en la Biblia que ilustra esto de una manera que Jung hubiera reconocido inmediatamente: la historia de Pedro caminando sobre el agua. Mientras los discípulos estaban en un bote en medio de una tormenta, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro pidió poder salir del bote y caminar hacia él, y en el primer momento, Pedro realmente caminó sobre el agua, pero cuando miró hacia abajo, hacia las olas, y permitió que el miedo se apoderara de su mente, empezó a hundirse. A nivel simbólico, esa historia no solo habla de un milagro, refleja una ley psicológica muy profunda. Cuando la fe guía la acción, los seres humanos pueden moverse más allá de límites que una vez creyeron imposibles. Pero cuando la atención de la mente se vuelve hacia el miedo, ese paso inmediatamente empieza a tambalearse. La ciencia moderna también ofrece una perspectiva interesante sobre esto. El cerebro humano tiene un sistema llamado sistema de activación reticular. Es la parte del cerebro responsable de filtrar la información que notamos en el mundo a nuestro alrededor. La realidad siempre contiene infinitas señales y oportunidades, pero el cerebro solo nos permite reconocer lo que considera importante. Cuando una persona empieza a actuar en una nueva dirección, este sistema empieza a ajustar la manera en que ve el mundo. Oportunidades, personas y posibilidades relacionadas con ese camino empiezan a aparecer con mayor claridad. Por eso muchas personas sienten que la vida empieza a abrirse cuando se atreven a dar un paso, pero en realidad esas posibilidades siempre estuvieron ahí. Simplemente antes de la acción, la mente todavía no estaba ajustada para percibirlas. Imagina a alguien caminando de noche por un bosque oscuro con una pequeña linterna. El haz de luz solo llega unos metros adelante. Si esa persona insiste en ver todo el camino antes de dar el primer paso, se quedará quieta para siempre.
pero si camina un paso a la vez, la luz siempre revelará el siguiente tramo del camino. El camino completo no aparece al principio, solo revela lo suficiente para el siguiente paso. Jung creía que muchas personas se quedan atascadas en la vida no porque les falte capacidad, sino porque esperan certeza antes de actuar. Quieren saber que su elección es definitivamente correcta, pero los verdaderos puntos de giro de la vida raramente aparecen en lugares de certeza. Aparecen en la frontera entre lo familiar y lo desconocido. Y en esa frontera, una persona tiene que hacer una elección muy importante: volver a la zona antigua de seguridad, o seguir avanzando. Cuando una persona ha sido lo suficientemente valiente para caminar con fe, gradualmente se da cuenta de una verdad más profunda sobre la vida. No controlamos todo lo que sucede, pero tampoco somos completamente impotentes ante ello. La vida no es una máquina cuyo cada engranaje puede ser controlado por manos humanas, pero tampoco es un flujo de pura aleatoriedad. Desde el punto de vista de Jung, la vida es como un proceso continuo de interacción entre el mundo exterior y el mundo interior humano. No somos controladores absolutos, pero tampoco somos espectadores pasivos. Somos co-creadores con nuestra propia vida. Jung escribió algo que sintetiza todo esto en una sola línea: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Mucho de lo que llamamos destino es en realidad simplemente patrones inconscientes repitiéndose en la vida. A lo largo de los años, cada persona carga creencias, memorias y patrones psicológicos que fueron formados muy temprano. Esos patrones afectan cómo percibimos la oportunidad, cómo respondemos a la adversidad, e incluso las elecciones que creemos estar tomando libremente. Cuando esos patrones permanecen en el inconsciente, una persona siente que la vida le está ocurriendo. Pero cuando esos patrones empiezan a ser reconocidos, la persona empieza a entender que puede participar en dar forma a su propia realidad. Sarah Blakely, la fundadora de Spanx, es un ejemplo perfecto de esto. Antes de convertirse en una de las empresarias más exitosas de América, Sarah atravesó muchos fracasos. Fue rechazada en muchos trabajos, trabajó en ventas ordinarias y no tenía ningún trasfondo empresarial. Pero en su familia, su padre hacía a sus hijos una pregunta muy inusual cada noche: ¿en qué fallaste hoy? Si la respuesta era en nada, él decía que quizás no habían intentado lo suficiente. Esa manera de ver las cosas cambió completamente cómo Sarah enfrentaba la vida. En lugar de ver el fracaso como señal de que iba en la dirección equivocada, lo veía como parte natural del proceso creativo. Cuando empezó a desarrollar la idea de Spanx, no tenía experiencia en la industria de la moda, no tenía inversores y no había garantía de que su producto tuviera éxito. Pero siguió actuando paso a paso, trayendo sus ideas al mundo. Y fue precisamente ese proceso el que abrió oportunidades que antes no podía ver. Desde el punto de vista de Jung, esa historia no es solo una historia de negocios. Refleja un principio psicológico muy importante. Cuando los seres humanos cambian la manera en que se relacionan con la vida, la realidad empieza a cambiar de una manera correspondiente. No porque controlen todo, sino porque empiezan a participar en el proceso creativo de la vida en lugar de simplemente reaccionar ante ella. Imagina la vida como una pieza musical que se está tocando. Muchas personas creen que son simples oyentes pasivos, que la melodía de la vida ya fue escrita. Pero desde la perspectiva de Jung, un ser humano es como un músico tocando junto a una gran orquesta. No puedes controlar toda la composición, no puedes decidir todo lo que va a suceder, pero sí puedes decidir cómo vas a tocar tu parte. Y cuando cambias la manera en que tocas, toda la pieza musical empieza a cambiar también. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que separa a las personas que parecen tener el mundo a su favor de las que sienten que siempre van en contra de la corriente. No es suerte, no son las circunstancias, no es el talento, es que han empezado a hacer consciente lo que antes operaba en las sombras. Han limpiado la lente a través de la cual ven el mundo. Han dejado de esperar sentirse listos para actuar. Han aprendido a caminar con fe cuando el camino todavía está oscuro. Y han entendido que no están aquí para controlar la vida sino para co-crearla. Actuar como si ya lo tuvieras no es una técnica de positividad superficial. Es una postura psicológica profunda que dice: confío en que lo que estoy construyendo adentro va a encontrar su forma afuera. Y esa confianza,
repetida en pequeñas acciones día a día, es lo que gradualmente transforma tanto a la persona como a su realidad. Si este video tocó algo en ti, suscríbete al canal, no para seguirnos a nosotros, sino para seguir explorando lo que ya existe dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.